Bienvenidos al podcast Metas Gerenciales, donde entrevisto a emprendedores, empresarios y líderes de las organizaciones para ver el crecimiento empresarial desde dentro. Hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Mayra García. Mayra es economista, con más de 10 años de experiencia en banca. Hace 4 años fundó la empresa Trachen Consultores SRL, que es una firma boliviana especializada en asesoría financiera, legal y de capacitación empresarial. En el episodio de hoy repasaremos los aprendizajes que le dejó su etapa en banca, las variables financieras que todo emprendedor debe conocer para evaluar su negocio y la importancia de revisar las fuentes de información que vemos en redes sociales. Además, Mayra nos compartirá los casos de éxito que está teniendo asesorando a empresas en nuestro país. Espero que disfrutes mucho de esta charla que tuve con Mayra García. Mayra, bienvenida al programa Metas Gerenciales, donde vamos a hablar un poco de tu trayectoria a nivel banca. Para empezar la entrevista me gustaría saber cuál es el momento exacto donde has dicho mi lugar es las finanzas y la banca corporativa. En realidad, cuando yo salí de la universidad, la crisis estaba tremenda, casi como ahora, ¿no? ¿Qué año más o menos era? Debe ser el 2002. Wow. Entonces era súper complicado conseguir trabajo y justamente iba a hacer un TikTok sobre eso. Ya. Y parte de un TikTok que tengo, de un contenido, habla sobre eso, de que yo estaba buscando trabajo, pero no sabía mucho sobre contabilidad y sobre finanzas, o sea, no era algo que era mi fuerte, si tú quieres. Entonces, lo que sucedió básicamente es que me postulé a un banco, que en ese momento era Banco Los Andes Procredit, que ya no está en Bolivia, y fui a dar el examen y todo era sobre contabilidad. Wow. Entonces, como era lógico, yo no he aprobado el examen. Entonces, resulta que le digo a una de mis amigas, paso un curso de finanzas y todo para aprender contabilidad y lo que me faltaba para entrar a un banco, ¿no? Uh-huh. Y le digo a una amiga, yo ya sé cómo es el examen de este banco, presenta tu currículum. Y me dice, si tú no lo presentas, yo lo presento. Yo no presento, o sea, presentemos las dos. Claro. Y presentamos el currículum y nos llaman de nuevo, di el examen, obviamente, aprobamos las dos, pero en ese banco solo me quedé yo. Entonces, ha sido, básicamente, creo que la universidad tiene un defecto. Cuando tú estudias economía, administración de empresas o auditoría, te preparan para ser gerente, ¿no? Pero nunca te dicen que vas a salir de la universidad y te van a querer contratar desde abajo, o sea, desde cajas, desde asistentes. Asesor de créditos. Asesor de créditos, que está un poquito más arriba del organigrama, y obviamente te chocas con la realidad de que tú mandas tu currículum para gerente y requieren 40 años de experiencia, ¿no? Entonces, y nadie te quiere contratar porque no tienes experiencia. La banca sí ha abierto mucho sus puertas a gente joven en mi tiempo, y eso ha hecho que me contraten a mí, y en ese banco he tenido muchas oportunidades. No ha sido fácil, porque básicamente el trabajo de un oficial de créditos es ir pues a los cerros, trepar, ir a todo tipo de lugares, ¿no? Y cuando tú empiezas o empezabas antes en la banca, estas personas, o sea, las personas quienes eran tus tutores, no te mandaban a los lugares más lindos, ¿no? Te decían, anda que el cerro y haces una evaluación donde solo había 40 perros, creo, ¿no? Estoy exagerando. Y obviamente quieren hacerte odiar el trabajo, pero la necesidad de trabajar realmente hace que tú sigas en el trabajo y vayas dándole. A medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta que yo estaba hecha para ser oficial de microcrédito, soy demasiado curiosa, me encantaba ver las actividades de los clientes, saber sobre sus vidas, y eso ha hecho que sea muy buen oficial. Y bueno, ¿no? He ido ascendiendo hasta jefe de agencia, analista de microcrédito, analista regional en un momento de microcrédito, y luego he ido a cargos gerenciales generalmente. Trabajé en Banco Los Andes 12 años, viajé demasiado, creo que era 12 o 14, tendría que contar, no sé bien, no me acuerdo. Pero es bastante tiempo. Pero sí he viajado a todo lado, me han mandado a Alemania a capacitarme, me han mandado a Colombia, me han mandado a Santa Cruz a aprender inglés. Y luego, por cosas de la vida, he salido del Banco Los Andes y me he ido al Banco Unión. He trabajado ahí 8 años. Ahí he aprendido otra perspectiva de la vida. Realmente es súper diferente del Banco Los Andes, pero he tenido muchos buenos gerentes que me han capacitado. He aprendido mucho más. He abierto mi mente a varias cosas, lo cual ha hecho que tenga bastante experiencia, no solo en microcrédito, en pequeña empresa, en áreas como auditoría, contabilidad, áreas de administración realmente de empresas, y es
chistoso, ¿no? Porque yo estudié economía, pero tengo un trauma de administrador de empresas. Claro. Y al final terminé con Drachen Consultores, estamos con la empresa ya 4 años cumplidos. Y bueno, es una empresa que realmente ha sido una innovación en todo sentido, porque hemos ingresado cuando nadie hacía el asesoramiento y todo, ¿no? Genial. Y ahorita vamos a pasar a esa época, pero antes quisiera tal vez que nos cuentes sobre algún proyecto, algún deal que era muy complejo en esta época del banco, que te ha obligado así a crecer profesionalmente en un tiempo récord. Uy, yo creo que cuando tú pasas de un banco como era Los Andes, porque que era muy enfocado a las microfinanzas y todo, es un banco grande como es el Banco Unión, te obliga a crecer, ¿no? Te obliga a crecer, a ser mucho más atenta en varias áreas, en el área operativa, en el área legal, en el área de créditos, no solo encerrarte en créditos. Justo en mi época, cuando he ingresado al Banco Unión, ha habido 2 temitas ahí, uno muy conocido, que es el caso, por ejemplo, Pari, que Claro. a mí por lo menos me ha tocado harto en el sentido de que he reflexionado para mejorar el tema de control, si tú quieres. ¿Por qué? Porque recuerdo que había 2 gerentes ahí que no hacían mucho control operativo, solo se dedicaban mucho a créditos y han tenido problemas, los han culpado y no han terminado bien. Como gerente, el Banco Unión me ha obligado a crecer y aprender muchas más áreas, lo cual me ha servido tremendamente, ¿no? Entonces, en estos, vamos a decir, 12 o 14 años de carrera, trayectoria dentro del banco, ha habido un momento donde la teoría, los libros de la teoría bancaria no han chocado con la realidad del mercado. Sí, yo creo que la universidad te da un 10% en la aplicación de la vida real, por lo menos en el ámbito que yo me he metido, ¿no? Más ha sido las capacitaciones que he recibido en Banco Los Andes, más ha sido la experiencia que he vivido día a día con la misma gente a la cual iba a evaluar. Ha sido más la experiencia de manejar el personal, de manejar situaciones complicadas en el banco como auditorías externas, auditorías de la ASFI, problemas legales, puntos de reclamo, todas esas cosas yo creo que van creciendo. Y pienso yo que la administración de empresas se ha quedado como que atrás, ¿no? Tú entras a administración de empresas y te dan libros que supuestamente son modernos, pero que son reediciones antiguas, ¿no? Ahora el verdadero liderazgo de la empresa ha cambiado totalmente su enfoque, por lo cual muchos gerentes llegan a fracasar en el cargo. Claro. Entonces, creo yo que las habilidades blandas ahora son pues tremendamente necesarias, ¿no? En el sentido de que, digamos, tú tenías una persona que entraba a cajas, digamos, de cierta universidad y te decía, yo me voy a quedar y voy a trabajar bien con ustedes, lo juro que voy a ser lo mejor. Y al final esta persona se iba, ¿no? A los 2, 3 meses y sin querer, cuando tú tienes una persona 3 meses en un cargo, el costo es elevado en capacitación. O sea, el perder un personal no implica solo perder a cualquier persona, implica capacitación y dinero invertido que estás perdiendo. Entonces, creo que las gerencias ahora tienen que ser enfocadas a otro, al tema de motivación, al tema de ser más empático y todo lo que tenga las habilidades blancas, ¿no? Claro. Y en esto, bueno, en esta etapa, ¿cuál ha sido la lección principal de toda esta etapa? De toda esta etapa. Creo que es más elección, es una lección de vida, ¿no? Porque yo creo que cada quien es tener un lugar justo para aprender lo que tiene que aprender. Cada cosa llega a su tiempo. Claro. Como cuando me iniciaron las academias en Banco Los Andes y yo tenía, o sea, me dijo mi gente que yo tenía muy buen perfil para enviar a una academia, pero estaba embarazada, por ejemplo. Wow. O sea, tenía que esperar 2 o 3 años más a que me manden a una academia, siendo que iba a ser mucho más rápido. El tema hay muchos temas que van a afectar, por ejemplo, el tema de ser mujer, por ejemplo, en el sentido de que pierdes más oportunidades que un hombre. Sí he tenido una oferta de trabajar en Planet Finance, o sea, ya tenía el contrato y todo, y he decidido no ir, porque ya tenía mi esposo, mi familia, entonces he decidido dejar de lado esta propuesta. Entonces ahí te das cuenta cuánto una familia puede llegar a influir en tus decisiones, ¿no? Evidentemente. Pero todo es perfecto. O sea, siento que absolutamente todo es perfecto y lo que estás viviendo, tienes que aprender algo de cada etapa, de cada lugar, y hay que tomar con mucha resiliencia, o sea, ser una persona que realmente
absorbe cosas buenas de las situaciones malas y aprende de las situaciones malas. Hoy día justamente hablaba con una de mis empleadas y le decía, el camino del éxito está empedrado de fracasos. Y si no te animas a trabajar, nunca vas a tener, o sea, a fracasar, nunca vas a tener éxito. Claro, entonces, es como que tienes que fallar y en cada fallo hay un aprendizaje nuevo. Ajá. Excelente. Bueno, ahora pasemos a la siguiente etapa que a mí me emociona mucho y es hablar del emprendimiento. Hablemos de Drachen y cuál es el motivo que te ha impulsado a dar ese salto de trabajar en una empresa, de tener un sueldo, a liderar una. Sí, Drachen empieza como una motivación de una necesidad del entorno. Yo estaba de gerente de agencia y necesitaba un crédito de manera urgente. Y a pesar que tenía amigos en la banca, era complicado ver qué banco me podía atender, porque las condiciones respecto al banco donde estaba trabajando en ese momento eran malas. Y al final me acuerdo que me han aprobado un crédito que era increíble, era para la compra de una oficina justamente de Drachen. Wow. Y era un crédito al 14 o 15%, ¿no? Ahora nosotros como empresa, yo sé que esa no era la mejor de las tasas en ese momento, o sea, me podían ofrecer un 11, un 11.5, una tasa interesante, ¿no? Sí. Entonces yo digo, si yo tuviera la oportunidad de contratar a alguien para que me busque la mejor tasa del mercado, sí lo haría, porque aparte ni siquiera tenía tiempo de ir a dejar papeles, de verificar qué documentos faltaban, y realmente eso ha retrasado el proceso crediticio de mi crédito, yo gerente y con experiencia, ¿no? Yo decía, si a mí me cuesta, imagínate a la persona común cuánto le cuesta, y ves al día a día clientes que, por ejemplo, había oficiales que tenían mucho tiempo un crédito. Entonces, no te explicas por qué tiene ese crédito tanto tiempo. Les hacías como te decían, es que falta esto y falta otro, pero realmente tal vez era porque no tenían el seguimiento. Entonces, nosotros como empresa hemos visto ese vacío en el mercado en el sentido de que, ok, entonces necesitan una persona que les asesore, o bien no hay muchos abogados que sean con mucho expertise en lo que es banca. Entonces, nosotros tenemos el expertise no solo del abogado, sino de todo el equipo de expertos que hay en la empresa, y te pueden dar un asesoramiento más personalizado de acuerdo a tu problema. Entonces, así nace Drachen Consultores, de una necesidad. En realidad ha sido una bendición. Yo, como te dije, tengo mucha fe en Dios. Y desde el primer momento Drachen no ha tenido una baja de clientes, sino ha sido algo que ha nacido, y ha nacido con clientes, ya ha nacido con ingresos, ya ha nacido con la necesidad. Obviamente hemos cometido miles de errores. Y bueno, tenemos clientes que hasta ahora vienen a Drachen y nos hablan, son nuestros primeros clientes. Hemos empezado una oficina de 3 ambientes pequeñitos, pero ahora sí tenemos ya unas 2 oficinas grandes que realmente dan comodidad al cliente, le dan seguridad inclusive. Y eso pues es algo que te sientes feliz porque sientes que el emprendimiento está creciendo. No siento que haya retrocedido en ese paso, más bien siento que ha ido creciendo incluso la confianza de los dos lados, ¿no? Y siempre les digo, somos una comunidad. Si tú vas solo al banco, no te van a tratar igual que vayan unos 100 o 200 clientes que ya han trabajado con ese banco. Entonces, es como una comunidad, ¿no? Sí, justo de eso iba mi siguiente pregunta, que es ¿qué vacío o necesidad has detectado en el mercado? Creo que hablabas un poco del tema de la asesoría, de la asistencia legal, entonces creo que ya me la respondiste muy bien, pero ¿ha existido algún temor logístico, financiero al momento de iniciar? En realidad, creo que al principio toda empresa no cubre los costos operativos y obviamente no llega a donde quieras llegar. Sin embargo, Drachen no ha nacido con ambición en el sentido de que necesitamos tener dinero. No, siempre nació con una proyección. O sea, en la proyección de que en el tiempo vamos a ser la primera empresa, en el tiempo nos vamos a posicionar. Al principio venían clientes y nos decían, no conozco esta empresa, nunca he escuchado y tenemos miedo a que nos estafen. Wow. Entonces nosotros teníamos que decir, es que somos, y yo he trabajado. Entonces mis mismos clientes que venían, así he visto varias empresas que han empezado, mis mismos clientes venían y decían, ya, ok, o sea, yo te conozco y confío en ti. Entonces, mediante esa confianza ha ido creciendo toda la comunidad, ¿no? Claro. Entonces, sí hay que estar preparado para soportar. De todas maneras, creo que tampoco ha habido tanta ambición de decir, mañana quiero millones. O sea, teníamos que tener siempre lo necesario, y con lo necesario siempre hemos agradecido, ¿no? No, súper, qué bueno. Y es bien inspirador para toda la gente que nos escucha que a un inicio no hay que enfocarse tanto en generar utilidades, Yo más creo que rápido, nunca. que creo que
No creo que, yo Nunca, creo ni que siquiera. nunca tendrías que enfocarte en las utilidades. Yo creo que eso es como algo anexo, algo que va a venir. Si tú Ujú. haces un buen trabajo, el ingreso, las ventas, todo viene. O sea, o sea, enfocarse en el trabajo es que vas a tener el éxito en tu trabajo, vas a tener clientes felices y adicionalmente estos clientes te van a pagar por el trabajo que has hecho. Entonces, a medida que aumenta las utilidades de la empresa, implica que estás haciendo un mejor trabajo, vuelven los clientes, te referencian a otros y empiezas a posicionarte más, ¿no? Entonces, sería una buena recomendación para los emprendedores que se enfoquen solamente en la parte operacional, operativa, en la gestión de los procesos para que las ventas se hagan solas prácticamente, ¿no? Sí, cuando tú das un muy buen producto, para mí siempre el cliente referenciado es el más fuerte. O sea, tú siempre digamos que tú tratas bien a un cliente, le traes a su hermano, su tío. Generalmente cuando trabajas con emprendedores, un emprendedor tiene 3 hermanos que hacen lo mismo, ¿no? Y te Claro. los traen. Entonces, Wow. generalmente lo que pasa con Drachen es que los mismos clientes han ido trayendo otros clientes. Ujú. Bueno, no tenemos lo máximo ni o sea, el monopolio del mercado. Siempre he dicho que es mejor mantener un número aceptable de manejo de clientes para darles un buen Ah, servicio, claro, tampoco excederse y luego no tener manos para atender a porque todos vas a con la empezar a calidad. tratar mal y vas a empezar a desposicionarte del mercado Ujú. y así como has ganado un mercado de boca a boca, puedes perderlo también de También, boca a porque boca creo y es que peor. un cliente satisfecho te trae dos, tres, pero un cliente que le ha ido mal, pues se lleva 10 prácticamente, ¿no? Ujú. Ese es el riesgo, Claro, pero ni siquiera se lleva, sino tu mal trabajo hace que se vayan. que se O vaya. sea, si ese es un mal trabajo, nadie que va a querer trabajar contigo. Entonces quiere decir que ya puedes llegar a fracasar en tu emprendimiento. Siempre ver la necesidad del cliente, ¿no? Es algo que yo he aprendido es que nunca te fijes algo como, siempre dicen, ay, hazlo como si fuera para ti. Ok, pero no es como si fuera para ti, es mejor, es para otra persona que no sabe sus gustos, algo homogéneo, que sea de alta calidad y que guste a todos, ¿no? Súper, me parece súper interesante todo lo que vamos hablando. Ahora quisiera entrar a lo que es las finanzas corporativas, repasando tal vez alguna experiencia que tenía algún cliente con Drachen. Y bueno, el riesgo creo que no se elimina, hay que gestionarlo, administrarlo. Entonces, ¿cuál es el error más común que ve en las empresas del mundo al momento de medir y gestionar el riesgo financiero? Hay algo interesante, ¿no? Algunas personas, y especialmente te puedo hablar más de micro y pequeña empresa, ¿no? Ujú. No saben si están ganando o perdiendo. O sea, el principal error es que ellos no tienen una buena gestión de ingresos y egresos, no manejan flujos, por lo cual hemos tropezado. Yo he tropezado desde mis inicios con muchos clientes que creían que ganaban en su negocio, que podían pagar ciertas cuotas y realmente no las podían pagar. Entonces esto ha hecho que entren en quiebra, ¿no? Porque si bien algunos oficiales o yo misma les hemos dado crédito, otros o un poco crédito, hemos visto que otras personas agarraban y les daban más crédito, sino que no tenían la capacidad de pago para pagar. Entonces les bastaba con decir al cliente, yo puedo pagar. Entonces, si tú Uy, tienes un buen control de los ingresos y egresos de tu empresa, tú sabes cuánto de cuota podrías pagar. claro. Sin embargo, el cliente en pequeña y microempresa muchas veces piensa que está ganando y no está ganando. Entonces, cuando le dan más crédito, lo que sucede es que se empiezan a descapitalizar. Ujú. ¿Por qué? Porque mi cuota, si no sale de mis utilidades, va a salir de mi activo fijo, va a salir de mis inventarios. O sea, sí, muchos de los clientes han entrado en quiebra, ¿no? Y realmente el banco, ellos tienen razón al decir que si el banco se los agarra todo, sí se los ha agarrado, pero realmente por detrás yo creo que ha habido una mala evaluación. No solo se replica en micro y pequeñas empresas, también en medianas, en grandes. Creo que la cultura japonesa es bastante interesante al respecto, Ujú. porque ahí tú sabes cuánto estás ganando, cuánto estás perdiendo y realmente por los primeros años, por ejemplo, la gente japonesa no gasta las utilidades, sino reinvierte en la empresa para que vaya creciendo, cosa que no pasa en Latinoamérica. O sea, todas las utilidades y no las reinvierten generalmente y se va a gastos, consumo, fiestas, viajes y miles de cosas que todos los días vemos a día a día, que no Claro. es una novedad. Por ejemplo, tú no podrías ver las casas inmensas que tienen varios empresarios en Bolivia, Ujú. en países que son altamente
industrializados y que tienen gente, o sea, que tienen empresas grandes, porque esas empresas grandes no se fijan en mi casa o cómo voy a tener mi casa, ellos se fijan en dónde va a llegar mi empresa y cómo va a crecer. Si hoy día tengo 2 máquinas, mañana tengo que tener 10. Claro. No es que tengo 2 máquinas, gano suficiente y me compro una casa. O sea, esa es la diferencia básica que yo he ido viendo. Eso, ¿no? Creo que hay que tener bien puntualmente el uso de, por ejemplo, cómo utilizas las utilidades, cómo las reinviertes. Y bueno, mi siguiente pregunta es sobre los datos que ven los emprendedores. Creo que uno se fija mucho en el precio, pero ¿qué otras variables olvidadas son claves para en una valoración corporativa exitosa y por qué son tan importantes para el futuro de toda empresa? Yo creo que una variable bien interesante es cuánto es tu ROE. O sea, para palabras fáciles, cuánto has invertido y cuánto estás ganando de lo que has invertido. Por ejemplo, no es lo mismo invertir $1.000.000 y ganar, no sé, $10.000 que invertir $20.000 y ganar $10.000. Claro, y el porcentaje. Entonces, muchos de los clientes se dan cuenta que tú te das cuenta que están invirtiendo mucho en algo que está dando muy poco rendimiento. Entonces, si la gente tuviera un poco más de conocimiento sobre cuánto está invirtiendo, y la cosa no es cuánto está ganando, sino que esa inversión podría dar más, yo creo que sería bastante interesante. Por ejemplo, había clientes, la tasa de DPF, por ejemplo, estaba 7%, y era un ejemplo que siempre ponían los oficiales comerciales, porque a veces me mostraban, o sea, veía clientes que ganaban muy poco, un margen de 7%, y les decía, ¿por qué el cliente tendría que invertir en un negocio que es de alto riesgo, que mañana puede que no venda? ¿Y cuál es la diferencia de ponerlo en un DPF? Que mañana el banco sí o sí me lo va a devolver. Entonces, ¿por qué le quieres dar a un cliente que gana, o sea, que arriesga tanto perdiendo, o sea, ganando poco, y siendo que puede arriesgar, el riesgo puede bajar a 0 y ganar lo mismo? Entonces, me parece que es una mala visión empresarial, ¿no? Entonces, variables como el crecimiento, por ejemplo. Si un cliente no crece en ventas, no crece en patrimonio, es bien importante verlo, porque quiere decir que no tiene buena visión empresarial. Es un cliente que realmente tiene visión empresarial, tú le haces un análisis en un estado A y el próximo periodo B, este cliente va a crecer. O sea, incluso el crédito se va a ver reinvertido en sus balances y también en el impacto en sus ventas, y eso quiere decir que es un buen cliente. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, había personas que te presentaban casos, por ejemplo, de clientes que tenían inventarios enormes, que eran ropa, por ejemplo, que pasa de moda, y ahí nosotros les hablamos a los oficiales, les decimos, imagínate tanto stock de ropa, o sea, obviamente ya hay ropa estancada. Entonces, ¿por qué las grandes empresas deciden liquidar? Porque prefieren traer nuevo dinero para poner nuevas cosas en moda y hacer rotar el dinero. Entonces, de muchos de esos factores, creo que muchos de los clientes no están muy bien asesorados, y nosotros tratamos de irles asesorando y darles una visión más grande de crecimiento para que ellos vayan mejorando en el tiempo, o que hagan buenas inversiones, o ver cuánto ha crecido un cliente, ¿no? Sí, justo de eso iba mi siguiente pregunta, porque muchas empresas quiebran por falta de liquidez. Y bueno, ¿cuál sería el consejo, aparte de liquidar las cosas y volver a comprar? Un buen ejemplo, quisiera que todos se acuerden, es el Banco Fácil. El Banco Fácil ha sido un banco que era uno de los bancos más sólidos de Bolivia. Incluso cuando ha entrado en quiebra, él estaba rankeado en los rankings Camel como uno de los mejores. Pero había una debilidad que nadie se ha dado cuenta, una debilidad que se llamaba índice de liquidez, los cuales en el banco es imperdonable que sea tu punto débil. Wow. Y Banco Fácil tenía un problema de índice de liquidez. ¿Qué quería decir? Que en cualquier momento no iba a aguantar una corrida bancaria. Lo que pasa es que si tú inicias y no tienes suficiente liquidez para tranquilizar a los depositantes, ya moriste en banca, porque esto se va a hacer pues una bola tan grande que va a pasar lo que ha pasado con el mismo banco. Entonces, ellos no tenían liquidez, pero si tú te das cuenta, la cantidad de bienes inmuebles que tenía Banco Fácil era increíble, y era porque tenía una política. Generalmente los bancos no dejan que un crédito salga de tu cartera durante 3 años. Así tú como oficial, tú cuidas tu cartera
no puedes permitir que te suba la mora, eres mucho más cauto en el análisis de tus casos y todo. En cambio, en Banco Fácil, si no me equivoco, era de 6 meses a un año que un cliente malo salía de tu cartera. Entonces, tu cartera siempre estaba limpia y no había ese de no colocar en los casos, sino que si coloco mal, me lo van a sacar y no me va a perjudicar tanto tiempo. O sea, voy a sufrir 6 meses y sale de mi cartera. Pero en cambio, en otros bancos, 3 años, o sea, tú dices, no, esto es irreversible, voy a morir, así, ¿no ve? Entonces tienes mucho más cuidado en la colocación de créditos, en medir riesgos y en cuidar, pues, ¿no? Entonces, ese es el tema, cuidar, tener mucho cuidado de tus índices. A eso me refería con Banco Fácil, porque ellos no han cuidado y nadie se ha dado cuenta que el principal índice de una empresa estaba en riesgo. O sea, no podían darse el lujo de tener problemas de liquidez porque en banca implica que puedes tener corrida bancaria. Correcto. Entonces, justo hablando de índices, de estadísticas, ¿cuáles serían las 3 métricas financieras que todo CEO tiene que revisar casi todos los días o constantemente estar al día con estas métricas? Yo creo que todos los índices son bien útiles. O sea, revisar a diario no le veo tan útil porque no vas a ver un impacto. Es como cuando tienes un hijo y no te das cuenta, todos los días lo miras y no te das cuenta que está creciendo, no veo qué le falta. ¿Cada cuánto entonces? O empieza a adelgazar y tú no te das cuenta que, ucha, ya solo es un palito nomás. Claro. Yo creo que depende mucho. Yo, por ejemplo, depende del rubro y a lo que te estés dedicando. Por ejemplo, yo tenía unos rankings donde rankeaba a mis oficiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, los rankings los podía hacer el asistente que trabajaba conmigo, pero los hacía yo. Porque decía, si los hace el asistente me los va a pasar, pero el impacto no va a ser tan fuerte. Si los hago yo, entonces voy a decir, ok, ¿por qué esta persona no ha crecido? O sea, en el medio de hacer todo ese ranking, yo me iba a dar cuenta qué estaba pasando, me iba a preguntar muchas cosas para corregir, digamos. Entonces, no te podría dar 3 índices, porque depende mucho del rubro, como te decía de Banco Fácil, que es el tema de liquidez, que deberían haberle dado todo el mundo atención y nadie le dio. En el tema de ser un gerente, por ejemplo, si manejas oficiales de crédito, ver cómo está dando su colocación, cómo está incrementando su mora, de 8 días, de 15 días, qué ha pasado, y realmente pues te impresiona cuando un oficial, digamos, porque decíamos históricos, ¿no? Un oficial tenía una mora de 2% y al mes siguiente ya subía a 5%, y tú dices, ¿por qué ha pasado? Entonces le das mucha atención más al detalle cuando tú haces las cosas. Entonces te das cuenta también de qué necesitas para saber qué está débil en este tema que estás tocando o en la empresa que estás liderando. Los clientes que manejas son más que nada emprendedores, ¿no? Sí, la mayoría de los clientes que manejo son emprendedores, pequeñas y medianas empresas. No he manejado mucha banca corporativa, he llegado hasta mediana empresa si tú quieres, pero sí, es el tipo de clientes que yo manejo. Claro, entonces, bueno, con toda esta experiencia en emprendedores, viendo cómo empiezan su viaje, ¿cuál es el error financiero fundamental que no pueden cometer bajo ninguna circunstancia? Yo te digo que el hecho de ver si realmente están ganando cuando están vendiendo algo. Sí, porque, digamos, muchos de los clientes dicen, ok, yo he comprado estos 5, lo vendo a 10, estoy ganando 5, ¿no? Y hay otros temas que no le metes ese 5, no le metes la bolsita, no le metes tu almuerzo, tus horas de trabajo, o sea, miles de cosas invertidas en ese que ya no es un 5, hace un 8 y te sobra 2 y ese 2 no te alcanza para una cuota, digamos. Entonces, realmente la atención al detalle de su empresa y ver realmente cuánto están ganando, yo creo que sería fundamental. En todo caso, como es un trabajo complicado, yo sí les aconsejaría tomar asesoramiento porque cuando alguien está asesorado, comete menos errores de cuando no está asesorado. Claro. Entonces, el tema, por ejemplo, de clientes que yo he tenido, los hemos ido asesorando, pero es increíble, ¿no? Porque tenemos clientes que nadie le ha dado un crédito grande, nosotros hacemos todo el análisis y sí califica porque tenía varios pequeños y sus cuotas suman para un grande. Y resulta que luego viene y dice, me ha dado el crédito grande, hemos comprado todas las deudas chiquititas y luego esos bancos han tocado de nuevo mi puerta y me han dicho, le daré más dinero. ¿Y usted qué ha hecho? He aceptado y vienen súper sobreendeudados, cosa que hay que corregir nuevamente, pero muchos de ellos han aprendido, entonces ya no toman era tan fácil obtener crédito que podía llegar a sobreendeudar a mucha gente. Las consecuencias se van a ver en el futuro, ¿no? Ahí a veces la mora, los clientes que ya no pueden pagar, clientes que ya no perder todo por tratar de invertir más, son muy arriesgados. Sin embargo, hay muy buenos ejemplos de clientes que, ponte,
yo he nacido, te digo, el 2002 en mi vida profesional y ellos han nacido en el 2002 en su vida claro. comercial. Y ahora el que ha nacido el 2002 tiene una casa en San Miguel, una en la Ceja del Alto, es comerciante al por mayor de ferretería, tanto en Bolivia como en Perú. O sea, yo he sido profesional, pero no, o sea, mi vida se ha dilatado demasiado en la parte profesional y he empezado a emprender tarde, pues porque a diferencia de mí, ellos ya estaban emprendiendo y yo estaba iniciando toda la experiencia. Entonces, cuando llegamos a un punto, yo estoy iniciando tarde en el tema del emprendimiento y ellos ya han iniciado y están pues años luz. Claro. Entonces ya te das cuenta, ¿no? Mientras más temprano manejes con el emprendimiento, más vas a ganar. Claro, porque mientras más tiempo estés, por ejemplo, cometiendo errores, aprendiendo de esos errores. ¿Y trabajando para alguien? Y bueno, no, sino en un emprendimiento, por ejemplo. La diferencia es que cuando tú inicias profesionalmente, generalmente nosotros trabajamos mucho tiempo trabajando por otra persona. Claro. En cambio, ellos ya a mi edad ya tenían su empresa, ya tenían todo. O sea, sí, pequeñita, ponte una ferretería chiquita, alquilada, pero ya la tenían. En cambio, nosotros seguimos en la etapa de aprendizaje. O sea, se llama etapa de aprendizaje. Yo le veo como una extensión de cuando sales profesional. Le veo una extensión a la parte de la práctica profesional hasta cierta edad. Entonces, terminas esta edad y bueno, empiezas realmente cuando ya eres emprendedor, ¿no? En cambio, ellos no han ido a esa etapa, ninguna de esas, y se han tratado de emprender. Les ha ido muy bien. ¿Han fracasado? Sí, pero también el empresario boliviano se recupera demasiado pronto de todo lo que le pasa y claro. Aprende de sus errores y van creciendo, ¿no? Y justo hablando de esto, de los emprendedores bolivianos, de corregir errores, ¿tienes algún ejemplo en mente, tal vez, algún cliente que ha podido sobrellevar todo lo que le ha pasado? Sí, definitivamente tenemos un cliente que sí estaba comerciando, tal vez no se está bien, comerciaba lo que son celulares, le iba muy bien, pero su papá tenía un tremendo accidente con su hermana. Wow. Y se ha descapitalizado, triste, ¿no ve? Ha perdido todo, pero luego este señor ya ha iniciado ya con lo que es ropa y le está yendo súper bien, ropa y venta de tenis y de nuevo iniciado y se está levantando, ¿no? Como un ave fénix. Incluso claro. Llegó a perder su casa. Wow, yo creo que un golpe así pues detiene a cualquiera. Uno puede pensar, buscar mejor un trabajo fijo, con este tema tranquilo, pero ha seguido y ha usado todo lo que aprendió para volver a abrir algo nuevo, ¿no? Recuerda que la mayoría de los emprendedores no tienen una carrera universitaria. Claro. O sea, o le inicias, no es una opción. O sea, o reinicias y vuelves a hacer todo tu imperio de cero, porque si no, no vas a tener que comer. O sea, ellos lo tienen que hacer. Así que sí. Pero sí, otro ejemplo, creo que sí, mi papá, que creo que o sea, yo realmente lo admiro, porque sí lo ha perdido todo en determinado momento, está en una etapa crítica, o sea, de tener todo, lo ha perdido todo, y luego se ha levantado y ha tenido todo de nuevo. Wow. Y realmente yo admiro a ese tipo de personas, ¿no? Y también, como este caso que te digo, hay muchos de los clientes que han venido incluso en esta etapa, que ya te dije, ¿no? Hacen sus casas, las casas no les va a dar beneficios, y yo les digo, es como tener un elefante blanco. Se lo está comiendo todas sus utilidades este elefante blanco, entonces véndale a la casa y inicie de nuevo. Mientras más rápido, mejor. Wow. Entonces no hay otro tipo de asesoramiento de sí, se va a recuperar. Si vemos que no se va a recuperar, el consejo es ese, ¿no? Hemos visto mucho en contenidos que muchas de las personas que son asesores indican, no, vamos a luchar contra el banco y vamos a agarrar el juicio y no va a perder su casa. Entonces resulta que la deuda luego del abogado junto al banco es al doble de lo que tenía y el cliente nunca se ha podido recuperar. Nosotros podríamos hacer eso porque tenemos un área legal, pero siempre estamos pensando en el cliente, no en el beneficio o utilidad que podemos tener. Y hablando de consejos financieros que tal vez no son los mejores, ¿cuál sería el peor consejo financiero que se escucha continuamente en redes sociales? Puede ser en TikTok, que el ecosistema emprendedor lo ha aceptado, pero en realidad debería ser ignorado. Yo creo que esta etapa, el tema del diferimiento. O sea, yo tengo mucho contenido sobre el último diferimiento que está viendo, en el sentido de que les explico objetivamente qué es el diferimiento, pero yo no estoy de acuerdo con él. Porque realmente es un perjuicio, en el sentido de que pierdes
tu calidad de cliente. O sea, yo les decía, esto es para el sector más vulnerable. ¿Tú eres vulnerable? Y los clientes no. Entonces, nadie da crédito a una persona vulnerable. Entonces, si tú vas a acatar el diferimiento, quiere decir que eres una persona vulnerable. Y no vas a conseguir crédito porque hemos tenido mucha experiencia después de esta pandemia de clientes que nos buscaban. Y el banco, durante haber trabajado tantos años, les ha cerrado la puerta por haber acatado el diferimiento, el del 2021, porque el 2020 era casi obligatorio. Claro. Entonces yo, incluso cuando estaba de gerente, les decía, si puedes pagar, paga. ¿Por qué? Porque implicas como una línea de crédito y es una liquidez. Si tú dejas de pagar, ya no vas a tener liquidez inmediata del banco. Y ha sido tan malo el asesoramiento acerca de no pagues, que los clientes se han visto pues en una bola de deuda enorme. Segundo, no sabíamos, o sea, hemos tenido que contratar peritos para verificar si el banco ha hecho su trabajo en la etapa de si está bien calculado o no el plan de pagos y otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, doble gasto y otros de los clientes que realmente han ido al banco y pensaban que debían 40,000 y en realidad eran 120,000 y no sabían de dónde había salido. Les han cerrado las puertas de financiamiento. O sea, realmente todo los que han vivido esta experiencia, no todos les ha ido mal, pero a la mayoría yo creo que sí ha sido un shock muy fuerte de cuál es su deuda después de pandemia. Entonces, incluso había reprogramaciones donde tenía, o sea, el alma de una reprogramación es bajar tu cuota, ¿no? Entonces, gracias a este diferimiento, digamos, tú tenías una cuota de 4,000, ibas al banco que te reprogramaban y resultas con 4,500 de deuda a más plazo. No, porque le habían unido a este tema de los meses de gracia, o sea, los meses de gracia que han dado el 2021. Entonces, si bien la gente gana, o sea, gana dando un mal asesoramiento, creo que hay una raíz de que es la responsabilidad social. O sea, explicarle al cliente, como te digo, yo sí he hecho contenido en esta parte de que es dando la noticia al cliente. Pero en mi otro blog, que tengo el personal, yo dije, no estoy de acuerdo, porque tiene muchas implicancias, el empleo, contracción de la banca, contracción del crédito. Entonces, actualmente tú puedes ver el shock de todos estos temas de reprogramaciones con cuotas más altas y todo, en el sentido de que los clientes han vuelto a jugar pasanaco. Los clientes están prestando de créditos gota a gota, donde es a veces 10% diario que les cobran y todos los días van a cobrar el interés. O sea, sí ha entrado esto, es que el mercado ya tiene una necesidad de crédito que antes no había. Entonces yo les aconsejaría que hagan todo lo posible para tener liquidez y que siempre conserven la imagen bancaria. La imagen bancaria es lo que realmente te abre puertas en los momentos peores, como de este cliente, ¿no? Se accidentó la hermana, se accidentó la mamá y la hermana y el papá, y si hubiera tenido acceso al crédito, o sea, hubiera sido todo mucho más fácil, ¿no? En cambio, vas y no piensas en ese momento, no mides. Digamos, alguien te dice, ¿sabes qué? 20% y te presto hoy día. 20% diario y tú dices, ya, necesito el dinero. Y te prestas a lo que sea. En cambio, si tienes las puertas de tu banco siempre abiertas y tienes buena imagen bancaria, y siempre vas a tener liquidez a la mano y te vas a evitar muchos riesgos, desde personales hasta de la empresa. Un gran consejo, creo, el de mantenerse siempre informado sobre qué está pasando, cuál es la realidad, aparte de las redes sociales, de Drachen, de tu cuenta personal también. ¿Qué otra fuente pueden consultar los emprendedores, los empresarios para informarse de todos estos temas? Obviamente, yo soy muy de acuerdo con el tema de lo que son las noticias. O sea, siempre estar al tanto de las noticias, y si hay algo que me interesa, que me va a influir como empresa, que me va a influir como emprendedor, tomarlo en cuenta. Siempre, hasta decir, hay una enfermedad de acá que puede perjudicar acá, o está entrando un frente de lluvia y yo vendo helados, o sea, sí me va a perjudicar y yo voy a ver, o sea, estar informado de todo en general es súper positivo. Creo que eso tenían mucho nuestros antepasados. Tenían su almanaque Bristol, que es un cuadernito que no sé si lo has visto, es un cuadernito tapa naranja que aún lo siguen vendiendo. Que usan muchos de las personas que usan agricultura, ganadería, para ver si va a ser buena época o no época para sembrar. O sea, realmente eso se ha ido perdiendo con el ingreso de redes sociales y consumo de contenido chatarra, ¿no? Porque ya estás viendo ahí gente bailando, así todo divertido, pero realmente te estás olvidando de lo central, de lo que te da de comer y que, o sea, estar informado
puede darte pues la ganancia a todos. Un ejemplo, ayer en la noche hicimos el en vivo y justo o sea, ahí nos hemos enterado de que había un recurso porque se había publicado, o sea, esta normativa que estaba, si bien no estaban enterados, se ha publicado el día de ayer por la tarde. Entonces, wow. era investigar y qué ha pasado y cuáles son las repercusiones ese rato y ese rato dar a las personas la noticia para que realmente vean qué hacer y cómo actuar. En cambio, si sigues viendo contenido basura, nunca te va a llegar esa noticia y luego vas a decir, ¿por qué no he aprendido? Así, ¿no? El otro día estaba yendo en un minibús. Sí. Y estaba hablando justamente con un cliente de este tema del diferimiento y me dijo, ¿sabe qué? ¿Qué es eso? O sea, yo, perdón, ¿tiene créditos? Le digo, sí, en el Banco Sol y en el Banco FI. Entonces yo le he explicado wow. Y me decía, yo soy súper puntual, pero esto me puede ayudar, no sabía. Entonces ahí te das cuenta que o sea, él escucha radio, como todos las personas que hacen minibús, la mayoría escucha radio, pero nadie está dando la información que puede servir a un emprendedor. Entonces sí tienen que mantenerse informados si vienen redes sociales. Las redes sociales también, ¿qué redes sociales vas a consumir? Porque como mi mamá, ¿no? que dice que está viendo puro fake, ¿no? Me dice, está pasando esto, va a haber un terremoto. No es cierto. Entonces, redes sociales y tú, como persona que vas a consumir, tienes que verificar la información que está dando esa red social. Claro. O sea, no es consumir inmediatamente, es decir, a ver, veré si esta red social está dando una información íntegra, completa, que me pueda servir como empresa, y después de verificarla, recién empezar a consumir su objetivo. Bueno, Mayra, pasemos al siguiente bloque. Ya para ir terminando, quisiera que planteemos una hipótesis. Quiero que nos imaginemos, no por mucho tiempo, pero digamos que Drachen deja de operar mañana. ¿Cuál sería la única cosa? ¿Cuál es la única cosa? Falta uno. Sí, no, por si acaso. Pero no, solo una situación hipotética. Sí. ¿Cuál es la única cosa que te gustaría que la gente recordara de la empresa? ¿Cómo ha cambiado o mejorado la vida de todos los clientes? Ay, no, definitivamente o sea, espero que hayamos conseguido que ellos puedan llegar a cumplir todos sus sueños, ¿no? Uh-huh. Eso es increíble. O sea, siempre ha sido para mí increíble ver un cliente y de orgullo, ¿no? Un cliente que le has dado de poquito y ahora tiene 3 casas, 4 casas, wow. Locales, alquileres, vos dices, wow, es mi cliente. Y siempre entre oficiales, por lo menos en mi tiempo, uh-huh. Decíamos, ese es mi cliente, y así, ¿no? Bien orgulloso de tu cliente, ¿no? Claro. O ese es el otro cliente. Entonces, realmente es un orgullo verlos crecer, ¿no? Y decir, son mis clientes, ese es mi cliente con todo orgullo, ¿no? Y es por eso que si tú visitas la empresa, uh-huh. Vas a ver varias fotos de nuestros primeros clientes. Qué bonito, los tienen ahí como una medalla prácticamente de orgullo por cómo han empezado. Wow, qué bonito. Sí, los tenemos con sus primeros clientes. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos la discoteca París, por ejemplo, que es una discoteca grande en el Alto. Uh-huh. Tenemos a la empresa Titán, que es una empresa grande. O sea, Titán, tenemos varias. Tenemos a Megalín, como empresa grande. O sea, tenemos varios clientes de los cuales nos sentimos orgullosos. No todos piden crédito, pero sí les hemos ido asesorando en una parte de la empresa, ¿no? Porque hemos empezado con créditos, pero luego hemos ampliado a lo que es la parte legal, hemos ampliado a la parte de contabilidad, hemos ampliado a la parte de trámites. Entonces, realmente ya es una empresa que es multidiversa, ¿no? Un servicio integral, por así decirlo, ¿no? Que realmente, sí. Si una empresa tiene... Y alguna empresa, si nos está viendo en este momento, puede realmente consultar a Drachen. ¿En qué redes sociales están? Estamos en Facebook, Drachen Responde Todo sobre Créditos, Drachen Consultores Noticias. Estamos en TikTok como Drachen Consultores. Uh-huh. Y bueno, pues sí, síganos, aumentaremos a 1 millón. Pues a esa meta. Ahora, bueno, me gustaría terminar el episodio tocando un poco el tema personal, porque creo que es algo bien bonito. Como has visto tú tanta superación, pero creo que tú misma has creado, ¿no?, esta superación. ¿Cuál es una regla de oro personal? Un principio que es no negociable, pero que se ha mantenido tanto en la banca corporativa como en la consultora. Yo creo que, mira, estaba pensando, uh-huh. Siempre mi papá me decía, no mi papá, creo que mi abuelo, me decía que tu ética no tiene precio. O sea, no tiene precio en el sentido de que no puedes venderte a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre yo he pensado en eso. Creo que gracias a eso
a pesar de estar en banca y en la última banca que he estado, que es Banco Unión, que es de alto riesgo, creo que he hecho un buen trabajo y no he tenido observaciones. Pero ahora yo pienso que lo principal es algo que se replica es tu estabilidad familiar. Yo creo que la familia en todos sentidos es la base y el sostén de todo, en malos y buenos momentos. Y si no tienes una familia o paz en tu familia y haces todo por la familia, esperar que esto se replique en la empresa no se va a replicar. Y es así que muchos de los emprendedores a los cuales atendemos tienen familias muy estables y eso, ahí ves empresas pequeñas y medianas y que van creciendo, ¿no? Entonces, la estabilidad familiar creo que es lo primordial. Entonces, no ponerle un precio a la ética, realmente tener valores firmes, mantenerse a lo largo de toda la trayectoria con esos valores y la familia también, ¿no? Tener las relaciones tal vez personales, familiares, todo con calma, ¿no? Con calma y bueno, ¿no? Hacer lo mejor que puedes en tu trabajo de ser vivo. En el principal. Sí, de ser vivo. O sea, antes creo que tenía otra visión de vida, pero yo creo que la principal visión es mantenernos vivos, saludables y dar buenos frutos. O sea, nuestros hijos también deberían ser una prioridad en nuestras vidas y eso da estabilidad a tu vida y también a tu vida económica. Súper. Ahora, como última pregunta, si tuvieras que escoger un libro, un único libro de cualquier género que marcó un antes y un después en tu perspectiva profesional o personal, ¿cuál libro sería? Yo creo que el libro es 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, que realmente te enseña mucho, hace mucha metáfora, si tú quieres, Claro. pero son metáforas que te ayudan a ver el valor de la vida. ¿Hay alguno en particular que ha resonado mucho en ti? No me acuerdo el cuento. Pero ¿cuál ha sido el mensaje? El mensaje es que tienes que aprovechar mucho a las personas todos los días. O sea, Claro. porque en algún momento ya no van a estar contigo. Y si les has aprovechado a lo máximo, o sea, ya no te va a doler tanto dejarlas ir. Muy bonito el mensaje y bien importante tener esa presencia cuando uno está con los que más quieren, ¿no? Que es la familia. Sí, en realidad creo que nos hemos olvidado mucho como seres humanos cuál es el objetivo del ser humano en el mundo y nos hemos ido hasta yo, ¿no? En determinado momento piensas que es el éxito, el dinero, pero al final te das cuenta que no, que lo más preciado que tienes es tu familia, o sea, son tus hijos, son tu esposo, y es algo que realmente merece el cuidado diario, y si tú tienes, a eso me refería, ¿no? Una estabilidad familiar, vas a tener éxito en todo, lo demás viene y viene con abundancia. Wow, creo que ese mensaje es muy importante, no solo por lo positivo que puede sonar, sino que justo al público que está dirigido a esto, gerentes, empresarios, emprendedores, creo que no se enfoquen tanto tal vez en eso o no se distraigan y no descuiden el lado familiar. El otro día hablaba con una persona y le decía, ¿de qué sirve que, o sea, generalmente ahora papá y mamá salen, trabajan hasta tarde, llegan renegando y se cierran en su cuarto y dicen, soy buen papá? Y eso no es cierto, ¿no? ¿De qué sirve que hagas todo un imperio si luego tu hijo ya no va a estar ahí? Wow, fuerte. Profunda reflexión, yo creo. Sí. Ahora, otro libro, tal vez es el único. En realidad, sí, eso te estaba comentando. Me gusta mucho Hitler, el ascenso del mal. Hitler, el ascenso del mal. Esa es la película. La película. Pero ahí te das cuenta de cómo es lo que ha pasado todo en la Segunda Guerra Mundial. Y realmente por qué la gente buena ha decidido no meterse en ese momento y cortar de raíz a tiempo algo que se ha ido gestando. Entonces, cuando la gente buena ha decidido meterse, ya era demasiado tarde y había una guerra increíble que derivó a la Segunda Guerra Mundial. Si es que la gente buena hubiera decidido en un momento dado meterse al inicio y pensar que eso no era una broma, yo creo que tal vez no hubiera habido tanta desgracia en su momento. Entonces, a veces como personas decidimos ver de palco lo malo que están haciendo otras personas, pensando que nunca nos va a tocar. Y al final del día sí te toca, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, Mayra, por este espacio, por este tiempo, por toda la información que nos has brindado. La verdad, para mí es un honor haber tenido esta entrevista, pequeño podcast. Y tal vez algún mensaje para finalizar. Cuiden a su familia. Cuiden a sus hijos, cuiden a su familia, cuiden su paz. Ante todo viene la paz. Entonces, creo que hemos olvidado mucho ese tema de la paz y hemos tratado de buscar
la felicidad en lugares donde realmente no la encuentras. Entonces, creo que a veces hay que volver a las raíces, ¿no? Muy buen mensaje. Muchas gracias, Mayra. Listo, muchas gracias, Mauricio, por la entrevista. Me he sentido demasiado cómoda. Que se repita. Yeah. Like para la segunda parte. Yeah. Gracias, Mauricio.